Son muchas las cosas que nos hacen disfrutar de un juego. De hecho, son muchas las cosas que hacen a un juego bueno. Sin embargo, hay solo un elemento que puede hacerlo pertenecer a la categoría de juego legendario: la historia. Sí, los gráficos son importantes. Sí, la jugabilidad es vital. Sí, una buena orquesta es un ítem muy deseable en un juego, pero solo la historia del mismo lo hace trascender más allá. Solo la historia lo separa del resto de los títulos mortales. De hecho, hay juegos que tuvieron horribles gráficos para su tiempo o mala jugabilidad, y son considerados de culto solo por su historia. Estoy seguro de que a ustedes se les van a ocurrir muchos ejemplos. Si tu juego o franquicia no está listada aquí, te pido disculpas de antemano, pero estos son los 5 juegos con mejor historia según mi elección personal. Que lo disfruten. Número 5. Cuando uno de los principales desarrolladores del juego, Ken Levine, dijo que la historia de su obra maestra, BioShock, se vio poderosamente influenciada en las obras de autores de la talla de Orson Welles y Ayn Rand, ya desde el vamos puedes esperar cualquier cosa menos un argumento llano. En el caso de este legendario título, tenemos ante nosotros una de las historias más impresionantes del mundo de los videojuegos. Con BioShock se empieza a marcar un punto y aparte en este mundillo, en el que ya se puede decir sin vergüenza ajena que los videojuegos, si no son ya una forma de arte, pronto lo serán. No en balde, tiene un argumento que de por sí podría interesar a varios de los mejores y más legendarios directores de cine de Hollywood. No puedo spoilear absolutamente nada, porque sé que muchos de ustedes van a tomar los títulos de mi lista como recomendaciones personales, pero confórmense con saber que la premisa del juego es la siguiente: ni dioses ni reyes, solo hombres. Así comienza la historia épica de un genio visionario, quien quería escapar de un mundo lleno de ideologías que le quedaban pequeñas. Sin embargo, bien sabemos que, a menudo, los grandes genios a veces cometen grandes errores, y esa es la gran moraleja tras BioShock. El intelecto humano puede ser maravilloso, pero la naturaleza humana es la naturaleza humana, y las utopías no existen. Número 4. Al que no le guste, lo siento, pero hablar de Final Fantasy es hablar del RPG más importante e influyente del mundo, y mientras tuvo su época de oro en los 90, fue, de lejos, el juego de video más importante que había en consola alguna, hablando por supuesto como una saga entera. Es triste, porque hoy día, debido al triunfo del estilo sobre la sustancia en el criterio creativo moderno de Square Enix, los Final Fantasy no son ya ni la sombra de lo que alguna vez llegaron a ser. Final Fantasy 6 y 7 tienen, de hecho, historias tan magníficas que hoy día se les recuerda incluso más y dan más de qué hablar que Final Fantasy 12 y Final Fantasy 13, que salieron a la venta hace poco tiempo. Eso lo dice todo. Contar a grosso modo la historia de ambos juegos es imposible. ¿Nunca te ha pasado que tú intentas introducir a un amigo tuyo al mundo de los juegos de rol y cuando éste te pide que le cuentes la historia, no sabes por dónde empezar? Obvio, son muy grandes y es una experiencia que se vive de modo personal, con un mando entre las manos, lo que explica por qué ningún intento de película de Final Fantasy ha salido bien. A nivel argumental, Final Fantasy 6 y 7 tienen la receta para hacer títulos legendarios. Si quieres saber cómo es posible que un par de juegos de video se recuerde tanto y con tanto cariño 13 y 16 años después de haber sido lanzados al mercado, quizá sea por esto: fantásticos personajes, incluido un par de villanos magníficos, excelente música, excelente jugabilidad y por sobre todas las cosas, historias dignas de recuerdo.
Final Fantasy 8 y 9 tienen historias muy buenas, pero la crema innata pertenece al 6 y al 7. Maravillosos juegos, maravillosas historias. Número 3. No quiero ser repetitivo, pero es importante que se aprenda la lección. ¿Qué hace a Grand Theft Auto Grand Theft Auto? ¿El hecho de que haya sido el gran precursor de los juegos pre-roaming? Sí. ¿El hecho de que aún con muchos imitadores se mantenga, y por lejos, como el mejor de su estilo? Sí. Pero lo anterior nombrado no es suficiente. ¿Qué hace entonces a Grand Theft Auto Grand Theft Auto? Obviamente, amigos y amigas, sus maravillosas historias. Para muestra un botón, Vice City junto a San Andreas es el gran preferido de toda la saga por una simple razón. Tiene un argumento mejor que el de muchas películas de gángster modernas. De acuerdo, sacaron una inmensa inspiración de películas como Cara Cortada, pero Cara Cortada a su vez sacó inspiración de muchas leyendas urbanas que conforman el temerario pero apasionante mundo de la mafia, tópico que ha triunfado por todo lo alto en libros, en películas y en videojuegos. Y tal como sus precursores impresos y fílmicos, Vice City ofrece lo mejor que tiene el mundo de los gángsters a la hora de contar una historia. Maravillosos personajes, maravillosa ambientación musical y un argumento centrado en la amistad, la traición, la envidia, el dinero y la venganza. Vice City es el juego que puede convertir a cualquier papá en amante de los videojuegos. Número 2. Desde la década de los 80 hasta el futuro, Metal Gear se ha mantenido a la cabecilla de los juegos de video más importantes de todo el mundo. La razón, su maravillosa historia ha sido artífice de miles de fanarts, fanmovies, páginas web de fanáticos y toda una cultura dedicada a esta saga. A partir de este punto, estamos entrando ya en los grandes dioses del Olimpo. Lo que lo prueba es que Metal Gear ya pertenece a esa clase de videojuegos de armadura dorada muy especial que pueden hacerte llorar. Mis grandes preferidos son de lejos el Solid, el Sons of Liberty y el Snake Eater. ¿Cómo seguir hablando sobre este tema sin repetirme? ¿Para qué decir algo que ya me he escuchado decir hasta el hartazgo en los últimos minutos? Grandes personajes, grandes argumentos, grandes villanos. Esta saga lo tiene todo. Metal Gear es quizá la única franquicia videojugabilística que se equipara al mundo literario, por cuanto ni bien la gente se termina un juego, no puede esperar a que llegue el siguiente. Cuando se escriban las grandes enciclopedias sobre videojuegos, se hablará mucho de Mario y de Sonic, sí, pero cuando aborden esos episodios en que los juegos de video empezaron a ser palabras mayores en los medios creativos del mundo, se hablará sin falta de Metal Gear. Así de mucho es esto. ¿Quieres saber más? Introdúcete en el cruel pero hermoso mundo de Snake. Número 1. Xenogears fue un juego que se revistió de gran honor desde su sola concepción. Intentaron prohibirlo en China y en varias partes del mundo también. Y aunque esto lastimó mucho su lanzamiento, razón por la que seguramente muchos de ustedes no conocen el primer lugar de esta lista, es la misión de los pocos que lo hemos jugado y terminado, hacer que se le conozca en todo medio posible. Xenogears es, no de lejos pero sí sólidamente,
el videojuego con mejor historia que yo he jugado en toda mi vida. Está a años luz de contrapartes como la saga de Final Fantasy, pues si Final Fantasy son una serie de videojuegos aptos para adolescentes como para jóvenes adultos, Xenogears es solo apto para adultos, sin dejar de tener una historia llena de ciencia ficción y fantasía. Es un género muy extraño y muy escaso que pocas casas productoras tienen el valor de lanzar. Era otra época, una época que, desgraciadamente, perdimos. Xenogears se mete con todas las religiones del mundo, a su modo por supuesto, dando indirectas que son muy directas y que incluso yo, habiéndolo jugado de muy joven, entendí al toque. Pero esto no es lo que hace a su trama adulta, aún tocando una llaga tan sensible como lo es el tema de la religión, pues resulta que tenemos a un casting de personajes que han sufrido mucho y que se han visto con situaciones para adultos. Xenogears toca incluso temas que son típicos de la naturaleza humana, pero que desgraciadamente aún hoy siguen siendo tabú, como por ejemplo el sexo. Siempre me he enorgullecido de decir que mis recomendaciones son de la mayor y mejor clase. Amigas y amigos, pongo las manos en el fuego otra vez. Si quieres una historia que marque un punto y aparte en tus recuerdos videojugabilísticos, Dross te recomienda jugar Xenogears, mucho antes que cualquier otro título que estés esperando hoy. La mejor historia que he visto en videojuego alguno.